El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el Evangelio San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Capítulo 1, versículo 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Bien cortito, ¿eh? Porque nada hay imposible para Dios. Era un día común y corriente, era un día que no sabemos, la Biblia no nos dice si llovía, si hacía frío, si hacía calor, si estaba nublado, si era verano, si era invierno, no nos dice. Pero sí lo que nos dice es que era un día único. ¿Por qué? Porque el Señor se había propuesto salvar al mundo y había llegado el día del comienzo de la salvación de toda la humanidad. Al comienzo del capítulo primero se nos cuenta la historia del ángel que se le aparece a Zacarías y le habla, ¿sí? El versículo 18 dijo, bueno, el ángel le habla, versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder del Elías. Dice que su esposa iba a tener un hijo, ¿sí? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel se le presenta a Zacarías y le dice, mira, tu esposa va a tener un hijo. Claro, el tema es que ellos ya eran ancianos y su esposa había sido estéril toda su vida. Entonces él le responde, ¿en qué conocer esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Bueno, el ángel interpretó lo que había en su corazón, que Zacarías no tenía fe, pero como el propósito de Dios se tenía que efectuar de igual manera, dice que el ángel le dijo, vas a quedar mudo hasta el momento del nacimiento del bebé. Y cuando él quiso hablar, ya no pudo hablar nunca más hasta que nació Juan, ¿sí? Cuando nació el bebé, le preguntaron a él cuál iba a ser el nombre y él abrió la boca y dijo Juan. Allí Dios le permitió de alguna manera un castigo por la incredulidad de este hombre. Dios quería hacer un milagro enorme, ¿sí? Que era que la esposa concibiera una vez que había sido estéril toda su vida y ya ancianos ellos. O sea, realmente tenía todas las cosas en contra. Sin embargo, Dios quiso intervenir para mostrar su amor y su misericordia y la salvación que vendría al mundo. Luego y casi en paralelo, otro ángel viene y le habla a María. Y esta joven no era como Zacarías incrédula, sino todo lo contrario, tenía fe. El ángel le dice, mirá, vas a concebir por la gracia del Señor, bla, bla, bla. Y ella dijo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto si yo no conozco varón? ¿Sí? Pero evidentemente en el corazón de María no había un rechazo, sino simplemente un interrogante. El ángel le dice que iba a ser un milagro, que iba a ser una intervención divina. Y como conclusión de todo esto, dice el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Mis hermanos, un milagro es una intervención poderosa de Dios. Es una intervención sobrenatural que sale de la lógica humana. Por eso, la fe no tiene que ver con la razón. Nosotros podemos analizar y a través de ese análisis llegar a una conclusión, pero la fe es una convicción en algo que no estamos viendo. Dios acá le está diciendo a esta gente que iba a ser un milagro. Y en el primer caso, en el de Zacarías, lo rechazó. ¿Por qué? Porque analizó, dice, no, ya estoy viejo, mi esposa siempre fue estéril. Su análisis fue un análisis que lo llevó a la incredulidad, a rechazar el milagro. Y en el caso de María, el análisis de ella le dejó la puerta abierta al Señor para que el Señor haga lo que él quiere hacer. Le dijo, yo no conozco varón. Bueno, pero no iba a ser un acto de un hombre y una mujer, sino simplemente Dios se iba a encarnar en el vientre de María de una manera milagrosa, así que ella solamente lo que tenía que hacer era decir sí y amén. Y eso fue lo que hizo María. María le creyó al Señor, capítulo 1, versículo 45, cuando María se encuentra con Elizabeth, ella levanta una canción, el Señor, Elizabeth, le da una canción, y esa canción dice, y bienaventurada la que creyó,
porque se cumplirá lo que le fue dicho por el Señor. Así, Elizabeth, por el Espíritu Santo, está diciendo que María creyó. Ahora, nosotros, mis hermanos queridos, cuando miramos el día y decimos, bueno, este es un día soleado, bueno, esta semana hemos tenido una semana más benévola, semanas anteriores hizo un frío de loco por acá, así que uno, digamos, como que dice, hace un análisis, ¿no? Bueno, hoy es un día lindo, la temperatura va a estar agradable, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Está mal? No, no está mal. Pero a la hora de creerle en los milagros del Señor, nuestra lógica se puede oponer a la fe que nosotros tenemos en nuestro corazón. Es allí la importancia de leer la palabra de Dios. La palabra dice de ella misma que la fe viene por el oír la palabra. Es decir, cuando nosotros queremos tener fe, tenemos que ir a la palabra, leer la palabra, mirar las historias y mirarlas como para apropiarnos de las historias nosotros. Cuando vemos los milagros del Antiguo Testamento de Dios con el pueblo de Israel, lo tenemos que apropiarnos nosotros, tenemos que aprovecharlo para creer en nuestro corazón. Y cuando vemos los milagros de Jesucristo y de los apóstoles en el Nuevo Testamento, tenemos que creer que Dios es un Dios que hace intervención de manera milagrosa en todos los contextos. No necesita un contexto favorable, sino todo lo contrario. Cuando nosotros le creemos al Señor, Dios interviene y Dios se manifiesta. La palabra nos dice, por ejemplo, que el apóstol Pablo fue a la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era la ciudad de hechicería. Era un enclave satánico. Realmente la brujería en ese lugar era pan de todos los días. Quizás uno podía decir, es el peor lugar para que se manifiesten los milagros. Sin embargo, Dios hizo milagros extraordinarios, dice la Biblia, por mano de Pablo en Éfeso. No necesita Dios un contexto favorable. No necesita Dios de nuestro análisis para hacer milagros. Lo que necesita es nuestra fe. En el día de hoy, Dios puede hacer un milagro en la necesidad que tenemos. Pero para eso lo tenemos que creer. No lo tenemos que analizar. Porque en análisis nos va a llevar a la duda. Y la duda a la incredulidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es creerle al Señor. ¿Creer qué? Que nos ama. Y si nos ama, está dispuesto a hacer milagros a favor nuestro. Segundo, que Él tiene todo el poder suficiente para efectuar el milagro. Y tercero, que Dios quiere hacer milagros a favor mío. Porque muchas veces las personas dicen, sí, Dios hace milagros a fulano, a mengano, a sultano, y a mí nunca me toca nada. Mire, mi hermano querido, Dios tiene milagros para cada uno. Dios es justo y es igualitario. Si hay alguien a quien Dios le da todas las cosas igual, es Dios a los hombres. Dios nos da a todos las mismas oportunidades. Dios hace milagros a todos de diferente naturaleza por la necesidad que nosotros tengamos, pero son milagros al fin. No hay milagros grandes ni milagros chicos. Todos los milagros son intervención poderosa de Dios. Para nosotros, un milagro grande puede ser una enfermedad casi terminal y un milagro chico es que el Señor nos provea para llegar a fin de mes. Pero si hablamos en términos de milagros, todos son intervenciones del poder del Señor. Y para Dios, un milagro grande y un milagro chico no le genera una intervención mayor. Él es sobre todas las cosas, todopoderoso. Entonces, mi hermano querido, si vos hoy necesitas un milagro, ¿por qué no sos como María, que le creyó al Señor? Pero de ninguna manera seas como Zacarías, que dudó y lo llevó a la incredulidad, analizando su vida, que ya era viejo, analizando su esposa, que fue estéril toda la vida, y entonces le dijo al ángel, muchísimas gracias, pero ya no estoy para los milagros. Mi hermanos queridos, Dios es un Dios que interviene
cuando Él considera conveniente. Un día común y corriente, como hubo tantos días en la historia de la humanidad, hubo un milagro. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir en la cruz y pagar por todos nuestros pecados y darnos la oportunidad de ser hijos de Dios. Por eso, en este día, te animo a que seas creyente y no demasiado lógico ni con tanto análisis, sino vea la palabra del Señor, busca al Espíritu Santo para que el Señor renueve tu fe, la fortalezca y vos le creas al Señor los milagros poderosos que Él está dispuesto a hacer. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana, te alabamos y te bendecimos. Toda la gloria, toda la honra y alabanza es para ti. Despierta nuestra fe, Señor. Señor, a veces tanto análisis, tanta lógica, Señor, tanto razonamiento empaña nuestra fe, Señor, y ahí la empequeñece en nuestro interior. Pero en esta hora, Señor, que esta palabra la revitalice, Señor, la fortalezca para creer tus milagros, porque nada hay imposible para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.